están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Punto Político. Estamos junto a ustedes para acercar el trabajo parlamentario para que conozcan cómo se realiza esta labor, sobre todo en tiempos de pandemia. En esta oportunidad nos acompaña el diputado Luciano Cruzcoque, jefe del comité de Evópoli. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola Gabriela, un gusto verla nuevamente, po, Sí, aunque pues sea por aquí. esta vía. Sí, aquí estamos en la modalidad del teletrabajo y modalidad que sigue extendiendo en el tiempo, ¿no? Conversábamos antes de la entrevista que esto es bien parecido a lo que ocurrió el año pasado, aunque al menos la modalidad de trabajo, siento yo, por lo menos en el Congreso, se ha hecho un tanto más expedita o nos hemos acostumbrado a esta fórmula de trabajo, ¿no? Bueno, la verdad que el Congreso se ve obligado también a adoptar un poquito el teletrabajo, el trabajo telemático, sin mayor opción porque la pandemia nos ha obligado a eso. Piense usted que se adoptaron protocolos muy estrictos respecto del COVID, entonces nosotros no solamente teníamos ya la idea de contacto estrecho entre unos y otros, sino de que la trazabilidad permitiera que aquellos diputados que pudiesen ir a sala pudiesen seguir yendo, ¿verdad? Y aquellos que estuvieran impedidos por las razones que fuere, ya sea principalmente porque eran mayores de edad y no querían contagiarse, o porque vivían en lugares alejados y no convenía también ir transmitiendo el virus de región en región por la vía de los transbordos de aviones y qué sé yo. Y ha permitido, creo que yo, bastante bien y de bastante buena manera, una agenda muy nutrida que precisamente a raíz de, bueno, desde octubre de 2019, con todo lo que sucedió en términos del estallido social y todo lo que sucedió después con la pandemia, hemos debido ir legislando cierta legislación que es rápida, es de emergencia, que implica mucho cambio y tratar de que, al menos en el aspecto legislativo, esté resuelto de buena manera para que eventualmente los beneficios que derivan de esas leyes lleguen rápidamente a la ciudadanía y se ha ido creando también una cierta cultura ya del trabajo telemático, vía Zoom principalmente. Y de alguna manera también el teletrabajo, con esta posibilidad de que los parlamentarios se puedan reunir en distintos lugares, a distintos horarios, bueno, aumentando también la carga laboral, La frecuencia, mucho. sí, mucha frecuencia. Bueno, se condiciona también con el sentido de urgencia, ¿no? Hace que el trabajo sea más rápido, más expedito, mientras se necesita que la legislación surja lo más rápido posible, ¿no? Así es, Mm. así es. Eh, sí, y en esa Tiene, línea. tienes, que, tiene sí un inconveniente, Gabriela, que Ah, solo para mencionarlo sí. dentro de así como las cosas tienen sus beneficios. Primero, hay evidentemente mucha reunión que se va haciendo en el Zoom y que está bien que ocurra y que es trabajo de comisiones, pero la diferencia de estar presencialmente, que te permite un contacto más casual Mm. con los compañeros de trabajo, a veces para hacer gestión política de proyectos con otras bancadas, eso se hace un poco más dificultoso. Yo he tratado dentro de las posibilidades de estar yendo permanentemente lo más posible para precisamente tratar de crear también ese ambiente de conversación un poco más cercana que a veces se pierde por esta vía telemática y que sobre todo para llegar a acuerdos políticos que son delicados porque requieren, qué sé yo, de convencer a algún diputado en particular, de tomar algunas decisiones que pueden influir en el debate político. Este aparato en eso es bastante más restrictivo que lo presencial. Pero bueno, hay que adaptarse porque mientras no salgamos de esto no tenemos mucha alternativa. Diputado Luciano Cruzcoque, ¿y cómo evaluaría usted la relación que se da entre las bancadas de un mismo sector político? Usted representa Evópoli, pero debe relacionarse con las bancadas de gobierno como son los de la UDI, también los de RN. Hay diferencias políticas en algunos casos, diferencias valóricas en otros. ¿Cómo lo hacen para seguir constituyéndose como un conglomerado de gobierno? Bueno, yo creo que una de las grandes desafíos, principalmente cuando eres gobierno, ¿verdad? Y eres mayoría en el Congreso, es tratar de mantener los vínculos lo más abiertos posible precisamente para que se pueda producir ese diálogo y tengamos la coordinación suficiente para no solamente alcanzar los quórum cuando se trata de leyes, que sé yo, de quórum calificado o de leyes que requieren 3/5, 2/3 o 4/7, ¿verdad? Sino de ver de qué manera uno va dialogando también, no solamente con sus pares de la bancada, en este caso de Renovación Nacional y de la UDI, sino también cómo hace esa coordinación con el gobierno,
¿verdad? Y eso, la verdad, que en tiempos de urgencia, en tiempos de pandemia, en tiempos de mucho revuelo político, piense usted que todo el proceso constituyente nosotros tuvimos que despachar e irlo modificando sobre la marcha bastante rápido, todo lo que significó la paridad, todo lo que significó la incorporación de los pueblos originarios, ver cómo hacíamos la reforma de manera tal que los plazos también se fuesen cumpliendo, las postergaciones posteriormente de las elecciones por la pandemia. Eso, claro, implica un esfuerzo mayor y realmente que por esta vía es más complejo coordinarlo que por la vía presencial. Ahora, yo debo decir, respecto al menos de mis camaradas de coalición, que yo he tenido muy buena relación en general con los jefes de bancada de la UDI y de Renovación Nacional. A mí me ha correspondido, por razones que no vale ni siquiera la pena mencionar, pero me ha correspondido mantenerme en el cargo de jefe de bancada durante toda la legislatura, asunto que por una parte es una carga de trabajo extraordinaria, el trabajo que ya tenemos en comisiones. Yo integro Cultura y integro Constitución, que ha sido además una comisión que ha estado muy, imagínese usted, Muy solicitada, muy, están todas, muy ¿no? solicitada y muy en el tapete público precisamente por la cantidad de proyectos que está tramitando y la urgencia de los proyectos que tienen, la envergadura política que tienen esos proyectos, y además la coordinación política precisamente para tratar de mantener más o menos las votaciones del partido ordenadas, de dar cabida también a la diferencia, implica también una labor de coordinación y también comprender que más allá del trabajo coalicionar, que se hace que es relevante, uno también tiene que respetar que hay distintas posturas y distintas alternativas y tratar de navegar en este mundo y tratar de crear los mecanismos para que finalmente se vayan logrando acuerdos que permitan al gobierno, sobre todo porque nosotros de alguna manera también hacemos extensivo el brazo del gobierno en la parte legislativa a esta corporación, ¿verdad? Tratar de que el gobierno pueda sacar adelante sus mensajes, sus leyes, y ojalá también que nos pueda patrocinar en algunas mociones que nos van interesando en los temas que cada uno de los diputados que tenemos atañen en las comisiones que integra. Oiga, diputado, y la relación con la oposición en este sentido y en esta modalidad de trabajo. Sabemos que quizás la Sí. relación en tiempos normales puede ser un tanto compleja, a veces un poco tensa, pero en esta situación se complejiza o se suavizan las discusiones, por decirlo de alguna manera. Mire, pasa por etapas, Gabriela, para serle franco. Ha habido, la verdad que hemos tenido, desde mi apreciación, una oposición que en algunos momentos ha cooperado, ¿verdad? Y en otros ha sido, particularmente porque los tiempos políticos han sido convulsos. Entonces hemos tenido, por ejemplo, mucha acusación constitucional, asunto que era raro en las legislaturas anteriores. Vamos en 10 acusaciones constitucionales y hoy día se está pensando eventualmente en tener una más. Yo espero que no prospere porque la verdad que más allá de que es una herramienta que obviamente los partidos y los parlamentarios tienen derecho a utilizar y que es una herramienta legítima, yo creo que cuando se pervierte la herramienta, cuando se sobreutiliza, ¿verdad? Y cuando finalmente esto termina costándole al menos 4 días de trabajo tanto a la Cámara como al Senado, habiendo tanta cosa relevante que legislar, y muy pocas, además, usted sabe, llegan a buen puerto de las que hemos tenido nosotros, solo la que impugnó y sacó del cargo a Andrés Chadwick cuando era ministro del Interior. La verdad que se pierde mucho tiempo en temas que son más bien de carácter partidista, partisano, político, propiamente tal, y poco en términos de lo que son las leyes que a veces interesan más a la ciudadanía. Y eso podría ser también una forma crítica de verlo. Ahora, sí considero que en la medida que nosotros podamos incorporar esta herramienta al trabajo más regular de la Cámara hacia adelante, yo creo que va a tener muchas ventajas, pero creo que nada se compara finalmente con el hecho de estar ahí en el hemiciclo, de encontrarse también con los diputados en comisiones, en los pasillos, tratar de tener una conversación. Finalmente esto funciona un poco como un pequeño pueblo, ¿verdad? O como un curso, por decirlo así, del colegio. Tú la verdad que te encuentras con distintas personalidades que por más que con algunas estés de acuerdo políticamente y con otras no, también hay personalidades, también hay personas con las que uno va teniendo afinidades. Uno se encuentra sorpresivamente también con personas que de pronto pensó que no iba a tener
mayor afinidad y que resulta que son personas muy tratables en términos de llegar a acuerdos y va variando mucho de acuerdo a las personalidades, a la disposición también. Uno ve de pronto también diputados con mucha disposición a hacer un trabajo conjunto, tratar de tirar puentes, ¿verdad? Extender puentes hacia sectores políticos que no necesariamente son los propios. Con los propios, créame que, Gabriela, es mucho más fácil conversar, no hay que hacer gran esfuerzo. Pero precisamente creo que la labor del político consiste en tratar de establecer los puentes para pensar un poquito en un horizonte más amplio, que es el bien común, que es cómo tratamos nosotros de proyectar el trabajo que estamos haciendo político y que a veces, y lamentablemente a veces por la vía de redes sociales o por la vía de la televisión, aparece solo la parte conflictual, solo la parte agonal, ¿verdad?, de lucha de la política, y no se ve esa parte que yo creo que es la parte que finalmente más se valora y que a la larga es la que hace finalmente avanzar a los países, porque cuando usted tiene una ley, que esa ley es promulgada y empieza a tener efectos y tiene efectos presupuestarios y ayuda a las familias, ¿verdad? Ayuda a que, qué sé yo, tengamos un mejor transporte público, mejores políticas de vivienda, mejores políticas de salud, etcétera. Eso se hace básicamente sobre la base de una serie de acuerdos que a veces están ocultos para la ciudadanía porque no se muestra. Y hay muchos de los acuerdos que uno puede valorar y precisamente por eso es tan importante esta Cámara Política, en particular en democracia, y el Poder Legislativo donde se produce esta deliberación democrática, precisamente porque se logran acuerdos que derivan en leyes y esas leyes implican obligaciones para el Estado con respecto de los ciudadanos o implican también ciertas imposiciones que deben cumplir los ciudadanos para que todos tengamos una sociedad mejor. Entonces, eso creo yo que es el valor que tiene finalmente este Congreso. Más allá de que uno a veces pueda decir, se pelea mucho. ¿Ah? Y a veces yo creo que una buena conversación, yo creo que no hace falta degradar el debate o degradar la conversación o entender la política, al menos en los términos en que se ha visto a veces últimamente degradada en el lenguaje, con insultos, con ciertas formas que yo creo que no corresponden a un orden republicano que se precie de tal, que sea civilizado. Yo creo que eso es la parte que yo le diría, podríamos prescindir de eso. ¿Ah? Pero el resto yo creo mucho en que este es uno de los pilares de la democracia, del diálogo, del entendimiento, y debe ser entendido así. Diputado, usted mencionó recién lo de la acusación constitucional que podría presentarse una hora, me imagino se refiere a la del presidente de la República, ¿no? Por el tema de que tomó la decisión de acudir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10%. Yo le quería preguntar precisamente por eso, por la labor del Congreso a la hora de abordar temáticas, proyectos que el mismo gobierno dice que son inconstitucionales y después el órgano competente como el TC también dice lo mismo. ¿Qué le genera a usted eso? Y en paralelo ver que hay proyectos que son también tan anhelados por la ciudadanía. ¿Cómo se puede trabajar con ese clamor popular y por otro lado con el respeto a la norma, a la Constitución y a las normas del juego? Mire, yo creo que en primer lugar un gobierno tiene la obligación, ¿verdad? Y un político, creo yo, y una persona que trabaja en lo público, primero, de respetar las reglas. Yo creo que ese es eso es lo básico. Y nosotros lo sabemos bien porque tenemos un Congreso en el cual hay un reglamento que tiene una cierta estrictez, que norma también la misma forma en que nosotros tenemos de intervenir, la misma forma en que el proceso legislativo está ¿verdad? ¿Cómo se dice? Está normado en sus distintas partes, y me parece que es importante que una sociedad civilizada se rija por ciertas reglas. La norma constitucional es la norma mayor bajo la cual finalmente caben todas las leyes, todos los reglamentos, y creo que es muy importante cumplirlos. Dicho esto, que es el ABC y el presidente de la República y el gobierno tienen la obligación de hacer cumplir la norma constitucional cuando siente que esta está transgredida, también debe haber un espacio importante para poder escuchar aquello que la ciudadanía considera importante y necesario, ¿verdad? Y eso es parte de la gestión política que corresponde a cada gobierno. Lo que no puede suceder, finalmente, en democracia, es que las instituciones se tomen atribuciones que no están contempladas en la Constitución, ¿verdad? Se salten la fila, ¿verdad? Sin castigo alguno, además. Hoy día presentar un proyecto que sea inconstitucional basta que sea admisible para que eventualmente comience a tramitarse, y ese es tal vez uno de los grandes defectos que tiene nuestra Constitución, es que no hay ningún castigo a que eso ocurra.
Imagínese usted, el presidente de la República, los tribunales de justicia se tomaran atribuciones que no tienen, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque esto sucedió en Chile, sucedió también en la época del parlamentarismo y derivó finalmente en el suicidio del presidente Balmaceda y en una guerra civil el año 91, recuerda usted, principalmente por la pugna que se produjo entre el Ejecutivo y el Congreso. Y por eso que finalmente nuestra tradición constitucional fue derivando un presidencialismo, que es cierto, es un presidencialismo bastante fuerte, pero que en este caso conversa poco con un sistema proporcional DONT que realmente permite una fragmentación muy grande. Hoy día tenemos cerca de 17 partidos o movimientos ya en el Congreso, y eso la verdad que dificulta un poco la tarea parlamentaria, a diferencia de lo que sucedía en el binominal, que era demasiado rígido. En este caso creo que pasamos a un sistema que es menos rígido. Pero usted tiene razón en términos de que es primero respetando las reglas, que es obligación de todos quienes juramos respetar la Constitución cuando entramos a esta institución, ¿verdad? Y todos aquellos que asumen algún cargo público de relevancia juran ante la Constitución, esta o la que sea, ¿verdad? Y se jura acá y jura el presidente Biden cuando lo hemos visto recién entrar en el Capitolio a jurar por la Constitución, que esas son las reglas que nosotros como país nos hemos dado, esas son las reglas del juego, ¿verdad? Y tenemos que aprender a respetarlas. Yo leía la, la biografía de Barack Obama, ¿ah? Y él hablaba siempre de play by the rules. Qué importante es que, qué sé yo, el arco de fútbol, el área, el mediocampo, las áreas y los sectores del córner, ¿verdad? Están definidos. Sabemos de qué se tratan. Las reglas del ajedrez señalan que se juega de tal manera. No se gana un campeonato de ajedrez saltándose las reglas porque es totalmente contrario al fair play. Y tenemos que entenderlo incluso más allá de lo punitivo, de los castigos que puedan existir, de la coacción. Lo tenemos que entender como una manera de no saltarse las reglas y no saltarse las reglas éticas también. Si todo esto tiene que ver también con cómo nosotros nos entendemos como sociedad. Pues si hoy día no saltamos las reglas, probablemente en la nueva constitución, va a haber una nueva constitución porque va a haber un proceso constituyente, el que no esté conforme se va a sentir eventualmente con el derecho de saltarse también las reglas. Y me parece que eso es un principio básico de toda democracia. Jugar por las reglas. Y segundo, escuchar a la ciudadanía. Los métodos que nosotros tenemos de representatividad, lo que nosotros llamamos la democracia representativa, que a través de los distintos representantes votados en elecciones ciudadanos se hacen, que sé yo, de la presidencia de la República, de los distintos cargos, las alcaldías, los concejales, los cores, los gobernadores regionales, ahora piensa usted, los diputados, los senadores, ¿verdad? Funcionan cada 4 años. Y hoy día también los tiempos modernos están pidiendo y exigiendo una mayor inmediatez. Tenemos que ver cómo desde la política podemos incorporar esa inmediatez mayor, porque la verdad que hoy día tenemos un problema que es que la gente quiere todo aquí, ahora, con pocas mediaciones posibles, y necesariamente y afortunadamente también la democracia implica ir generando estos diálogos. No hay ningún proyecto de ley que entra al Congreso y sale necesariamente igual. Todos tienen discusión, todos tienen indicaciones, todos tienen una conversación que se va dando y que los va perfeccionando, que los va haciendo finalmente mejores y que finalmente termina siendo la moral de los países. ¿Ah? A esto llegamos, esto acordamos, esto concordamos. ¿Ah? ¿Te gusta todo? No, probablemente no me gusta todo. Hay partes que yo obviaría, que sacaría, hay leyes incluso completas que no me gustan, ¿verdad? Pero finalmente uno debe someter a ese sistema de leyes precisamente porque creen que existe Estado de Derecho y cree que ese Estado de Derecho nos permite a todos garantizar nuestros derechos y vivir mejor al final. Diputado, ¿cómo proyecta el año ahora, este año legislativo, este año de pandemia, este año de elecciones, de muchas elecciones? Por parte del Congreso, ¿cuál cree usted que debe ser la labor para que se resguarden también todos estos procesos y podamos salir de alguna manera de la crisis post-pandemia? Bueno, primero, todo lo que son hay tres aspectos que yo creo que son relevantes. Primero es cómo generamos que todo el proceso sanitario, ¿verdad? Y todo el proceso, todo lo que está alrededor del proceso sanitario, con las cuarentenas, con los cordones sanitarios, se respete, ¿verdad? Tratemos de ir salvando esa legislación rápida para que le permita al país funcionar de la mejor manera, salga adelante el proceso de vacunación, etcétera, salga adelante y ver de qué manera nosotros también podemos cooperar desde el Congreso. Segundo,
el, todas las ayudas sociales en general pasan mucho por el Congreso, todas las leyes del IFE, ¿verdad? En la misma ley de presupuesto hay una serie de iniciativas que nosotros le transferimos también en época de emergencia al Ejecutivo para que pueda obrar los bonos de clase media, las ayudas en general. Yo creo que esas tienen que ser despachadas de la manera más expedita y bueno, la verdad que no ha sido raro que durante esta legislatura hemos estado legislando hasta altas horas de la noche, esperando que los informes del Senado para tratarlos en la Cámara, luego despachándolos tarde y ojalá promulgándolos a primera hora, publicándolos en el diario oficial para que sean ley y ojalá eso pueda llegar rápidamente a la gente. Y en tercer lugar, todo el proceso institucional. Yo hablo más allá del proceso constituyente, de la construcción de la nueva constitución. Yo creo que es muy importante que no solamente el Congreso pueda aportar también con la práctica conocida que tiene precisamente en deliberar estos debates. Piensa usted que este reglamento, que es una herencia del reglamento también de la Asamblea Nacional francesa, nos ha servido finalmente para tratar de ponernos, para buscar formas civilizadas para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y el Congreso en eso tiene una gran experiencia y está comprometido también en este proceso constituyente, que si bien no se va a llevar adelante en el Congreso en Valparaíso, sí va a estar la sede de Santiago, el servicio del proceso constituyente, y va a estar también el Palacio Pereira. Y todo lo que esa convención requiera en términos de modificación para que pueda funcionar mejor y que requiera obviamente de la concurrencia del Congreso, nosotros tenemos que estar muy atentos. Y mientras, y en un cuarto lugar, tal vez más pequeño, todo lo que es la legislación ordinaria que tiene que ir pasando, que tiene que ir sucediendo y que, qué sé yo, ha permitido una serie de medidas muy excepcionales también durante la pandemia, a la que hay que estar atento y ya ha habido que estar haciendo mucho trabajo legislativo extraordinario porque la situación, tanto política, institucional y sanitaria del país, ha sido una situación que ha sido bastante inesperada durante estos últimos años. Muy bien, pues diputado, le queremos agradecer por su tiempo para hablarnos y profundizar del trabajo legislativo, de la forma también en que se hace política desde la Cámara. Así que muchas gracias por su tiempo y hablaremos en otra oportunidad. Ojalá no en pandemia. Ya, pues Gabriela, muchas gracias, muy atenta y nos vemos para la próxima. Ya, pues que esté muy bien. Era el diputado Luciano Cruzcopque, jefe del comité de Bópoli, conversando en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien, hasta entonces.